Era la luz gris y apagada de una tarde de otoño, la que se filtraba a través de las persianas de vinilo de la planta ejecutiva, bañando la alfombra de fibra sintética con un tono de melancolía corporativa. Elías sostenía el pesado sobre en sus manos. La textura del papel blanco de alto gramaje parecía irónicamente lujosa para contener una sentencia de despido. El aire acondicionado central emitía un zumbido constante, un ruido blanco industrial que parecía ahogar no solo el murmullo de la ciudad afuera, sino también los latidos lentos y sordos de su propio corazón. Podía oler el aroma característico de esa oficina, una mezcla etérea de café recalentado, desinfectante de limpieza profunda, y la sutil fragancia de lavanda que su jefa, la señora Clara, insistía en usar en el difusor de la recepción. El silencio era opresivo. Era el silencio que sigue a una bomba que no ha explotado, pero que lo ha destruido todo con la onda expansiva. Sus ojos recorrieron el sobre, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, atrapada 6 meses atrás. Aquel día no había sido gris. Había sido una tormenta de fuego y furia. Recordaba aquel olor, diferente a todo lo que había sentido antes. No era la lavanda de las oficinas, era el olor penetrante y metálico de la goma quemándose violentamente, de la gasolina vaporizándose bajo un calor extremo. El olor del terror. Casi podía sentir la humedad del chamarra empapada por la lluvia contra su piel mientras corría. El asfalto resbaladizo bajo sus zapatos de seguridad. La vista era un borrón naranja cegador contra el crepúsculo. Recuerda el sonido. No el pitido de las computadoras de la señora Clara, sino el terrible y agudo chasquido del metal retorciéndose y desgarrándose. El vidrio templado astillado, brillando al borde de la carretera, parecía 1.000.000 de pequeñas estrellas muertas, reflejando la luz infernal del fuego. El recuerdo era tan vívido que, sin darse cuenta, apretó el sobre. El dolor fantasma en su hombro izquierdo regresó. El recuerdo del peso inerte de la señora Clara, cubierta de hollín y en estado de shock, mientras la alejaba del humeante cadáver del vehículo de lujo. La sensación del hollín áspero y aceitoso en sus palmas, el sabor amargo de la adrenalina en la parte posterior de su garganta. Recordaba cada detalle, el humo espeso, acre y dulce, que le obligaba a cerrar los ojos por reflejo, el calor abrasador en las inmediaciones del coche, el sonido ahogado de su propia respiración entrecortada, mezclándose con los lejanos gritos de las primeras sirenas de emergencia que se acercaban lentamente. Ahora sentado en esa silla de espera de diseño minimalista e incómoda, el contraste era brutal. Aquí todo era control, silencio y orden. La señora Clara, impecablemente vestida, acababa de entregarle un paquete que prometía cubrir 3 semanas de salario, un agradecimiento frío y formal por sus servicios dedicados. Dedicados. Lo había arriesgado todo por ella. Y al día siguiente de su silenciosa heroicidad, la respuesta fría y calculadora de la empresa llegaba envuelta en papel con membrete. Observó el patrón repetitivo y ligeramente sucio de las baldosas acústicas del techo. Cada cuadrado parecía un fragmento de memoria atrapado. El revestimiento institucional de las paredes, un tono beige que parecía diseñado para no provocar absolutamente ninguna emoción. El peso de ser padre soltero, la lista de cuentas por pagar que se cernía sobre él como una nube oscura, parecía ahora más pesado que el peso de la ejecutiva que había llevado a seguridad. Su mirada se fijó en una pequeña mancha de café seca en la esquina de la mesa de caoba. Un detalle minúsculo, pero que de alguna manera parecía resumir la banalidad y la injusticia de ese momento. La mancha llevaba allí días, ignorada, al igual que su acto de valentía parecía haberse reducido a una nota al pie de página olvidada, eclipsada por una reestructuración de personal. El olor de la alfombra nueva, recién limpiada, intentaba disimular años de tránsito de zapatos y preocupaciones. El reflejo opaco de las luces fluorescentes en las superficies pulidas aumentaba la sensación de esterilidad. Si hacía suficiente silencio, podía oír el sonido de su propia esperanza, siendo aplastada bajo la bota de una burocracia implacable.
Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. La luz de la mañana entraba filtrada por la persiana veneciana ligeramente deformada, trazando rayas pálidas y doradas en el suelo de linóleo desgastado. Sostenía la taza de cerámica con el borde astillado. El calor se transfería lentamente a la palma de su mano, un consuelo físico e inmediato que contrastaba brutalmente con la fría turbulencia que se había instalado en su pecho. El café, una mezcla simple y amarga, exhalaba un vapor denso que se elevaba y se disipaba en el aire estancado de la pequeña cocina, llevando consigo el aroma terroso y reconfortante, que era el único lujo accesible en aquella mañana incierta. Observaba las partículas de polvo que bailaban perezosamente en los haces de luz. Cada minúsculo punto un universo en lento movimiento, indiferente a la monumental ironía que había reescrito el mapa de su vida en menos de 48 horas. El silencio era casi palpable, interrumpido solo por el zumbido continuo y monótono del viejo refrigerador, un sonido familiar que servía como una especie de latido del corazón de la casa. Era un silencio pesado, lleno de los ecos persistentes de la noche anterior, y lo que es más importante, del ruido ensordecedor de ese instante de caos. Cerró los ojos, y el recuerdo le vino no como una imagen nítida, sino como una violenta sobrecarga sensorial. El sonido. Ah, el sonido. No solo el estruendo metálico de la colisión, un sonido seco y gutural de metal retorciéndose contra el concreto y el asfalto, sino el ruido posterior del vidrio de seguridad al romperse, miles de pequeñas detonaciones agudas que parecían perforar la propia membrana del tiempo. Y el olor de la gasolina evaporándose rápidamente, mezclado con el olor cáustico del aceite caliente y el caucho quemado, un perfume químico y sofocante que prometía destrucción. Ese olor se había impregnado en sus fosas nasales, en su ropa, y ahora parecía residir permanentemente en el fondo de su garganta, un recordatorio físico de la proximidad al límite. Podía sentir de nuevo el calor, no el calor suave del café en la taza, sino el calor intenso y radiante que emanaba del capó abollado, un calor que parecía absorber el oxígeno del aire. Era el calor del fuego incipiente, las primeras lenguas naranjas y amarillas lamiendo tímidamente los bordes de la batería y los cables expuestos, creciendo con confianza con cada segundo que pasaba. La urgencia de ese momento no era una abstracción, era una presión física, una necesidad primitiva de actuar antes de que se agotara el tiempo, una cuenta atrás audible y visible, recordar la textura del cinturón de seguridad, la aspereza de la cinta de nylon desgastada cortándole la piel de la mano mientras intentaba desesperadamente manipular el cierre atascado, era casi tan vívido como el momento en sí. La piel de su jefa, pálida y cubierta de suciedad y sudor, bajo el brillo de la luz de emergencia parpadeante, parecía infinitamente frágil. Ese peso, el peso inerte de un cuerpo que dependía por completo de su fuerza y decisión, en ese microinstante de pura adrenalina. Y luego, el contraste, la transición abrupta del humo, el grito primitivo y el riesgo de muerte a la sala de recursos humanos. La diferencia era impactante. La pequeña sala de reuniones, con aire acondicionado excesivamente frío, que olía a productos de limpieza industriales y papel nuevo. El silencio allí era refinado, administrativo, desprovisto de cualquier calor humano o rastro de peligro. El sonido allí era el clic seco de un bolígrafo al taparse, el susurro de los papeles al deslizarse sobre la mesa de imitación madera. Recordó la sensación del papel del despido, fino, frío y con bordes muy nítidos, en contraste con el peso moral de haberlo arriesgado todo para salvar a la persona que lo entregaba. Las palabras impresas, reestructuración operativa, exceso de personal, eran frías y vacías. Meros símbolos que intentaban enmascarar la extraña ingratitud que parecía flotar en el aire como una niebla invisible. No había ninguna mención al humo, al fuego, al heroísmo instintivo, solo la implacable frialdad del procedimiento corporativo. Se llevó la taza a la boca. El café ya estaba tibio,
y el sabor ligeramente rancio lo trajo de vuelta al presente. Sus ojos recorrieron la pequeña y familiar sala de estar. La pila de libros infantiles cuidadosamente organizada junto al sofá, esperando el momento en que el niño se despertara y exigiera la historia de la ballena azul que quería ser astronauta. El osito de peluche, al que le faltaba un ojo, acurrucado bajo una manta vieja y descolorida, cuya textura suave y familiar acariciaba a menudo, incluso cuando estaba solo. La vida de su hijo era el punto fijo inquebrantable en medio de este nuevo y absurdo torbellino. La necesidad de proveer, el calor de esa manita que sostenía la suya, era el peso real, el único peso que importaba. El resto, el despido, la ingratitud, el persistente olor a humo, no eran más que ruidos periféricos que había que silenciar. Tenía que encontrar la manera de navegar por este nuevo panorama de incertidumbre, manteniendo la serenidad que su hijo merecía y exigía. El tapiz de su vida se había desgarrado y remendado de forma extraña, pero los hilos esenciales, el amor y la responsabilidad, permanecían firmes. Observó el intrincado patrón de las venas en el dorso de su mano, la misma mano que había sacado el cuerpo inerte del vehículo en llamas. La piel estaba limpia ahora, pero la memoria muscular de la lucha seguía allí, grabada profundamente. Respiró hondo, tratando de aspirar solo el aire limpio y el débil olor a cereal matutino que comenzaba a emanar de la habitación contigua. Con cada respiración, intentaba expulsar la frustración, la perplejidad y el olor residual de la tragedia que había evitado por poco. El sol se elevaba y las rayas doradas en la habitación se alargaban, prometiendo un largo día lleno de tareas mundanas, currículos enviados y la constante necesidad de mantener la fachada de estabilidad. No había tiempo para rumiar sobre la injusticia, solo para la próxima taza de café y el siguiente paso cauteloso. El viaje se extendía infinitamente ante él, exigiendo una resiliencia silenciosa y una concentración inquebrantable. Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. El olor a ozono y metal quemado era un sudario pesado, un perfume cáustico que se pegaba a las fosas nasales y a la parte posterior de la garganta, mezclándose con la dulzura empalagosa del humo del plástico derretido. El polvo fino, levantado por el impacto inicial y ahora suspendido en la luz naranja de las luces de emergencia, parecía bailar a cámara lenta, cada partícula capturando y reflejando la urgencia irreal de la escena. La adrenalina, que hasta entonces había actuado como un potente anestésico, comenzaba a disiparse, dejando tras de sí un rastro de agotamiento físico que pesaba sobre los hombros como un manto de plomo húmedo. Elías sentía la piel tensa y fría, un contraste llamativo con el calor residual que aún emanaba de la carcasa retorcida del vehículo al borde de la carretera. El asfalto rugoso bajo sus rodillas, donde se había apoyado para recuperar el aliento después de arrastrar a la señora Elena a una distancia segura, rozaba la tela de sus pantalones, una textura áspera y familiar que servía de ancla en la realidad fragmentada. El ruido alto e intermitente del metal crujiendo mientras se enfriaba y contraía se veía puntuado por el silbido bajo y constante de pequeños focos de incendio que aún se resistían a lamer los bordes de la maleza seca. El sonido era hipnótico, un recordatorio sutil y peligroso de lo que podría haber pasado, un eco de la explosión contenida que había evitado por meros segundos. Observaba a la señora Elena, ahora bajo el cuidado de los paramédicos, envuelta en una manta térmica plateada que reflejaba la luz roja y azul de las ambulancias. Parecía pequeña y frágil, una figura completamente diferente de la imponente ejecutiva que veía a diario en la sala de juntas. Su cabello rubio, generalmente impecablemente peinado, estaba despeinado y ligeramente chamuscado en las puntas, y la palidez de su rostro se acentuaba por el shock. La visión de ese rostro, tan cerca de la tragedia, desencadenó una cascada de recuerdos sensoriales sobre el momento del rescate, el peso inerte de su cuerpo, la resistencia de la puerta abollada que tuvo que forzar con una fuerza que ni siquiera sabía que poseía, el intenso calor que irradiaba el panel, quemándole la piel expuesta de los antebrazos.
Aún podía sentir la vibración de la llave de encendido en el contacto, un zumbido eléctrico desesperado, antes de que finalmente la desconectara. El cielo, teñido de un profundo púrpura del crepúsculo tardío, ofrecía un contraste surrealista con el caos terrestre. Arriba, las primeras estrellas comenzaban a perforar la creciente oscuridad, indiferentes a la urgencia humana que se desarrollaba abajo. La brisa que venía del campo abierto traía consigo el olor de la tierra húmeda y el césped recién cortado, un aroma bucólico que luchaba por superar el hedor químico de la destrucción. Era un recordatorio de que, a pocos metros de esa catástrofe puntual, el mundo continuaba su ciclo, ajeno a todo. Elías cerró los ojos por un instante, buscando estabilidad. Dentro de su cabeza, el silencioso ulular de la sirena se hacía más fuerte, y podía revivir el momento crucial. La decisión instantánea, la negación del miedo. Últimamente su vida se había definido por la meticulosa rutina de ser padre soltero, el despertador a las 5, la preparación de un desayuno nutritivo, la carrera contra el tiempo para dejar a su hijo en la escuela antes de enfrentarse al tráfico hasta la oficina. Esa rutina era su armadura, su única certeza. El acto de pura impulsividad, de lanzarse al peligro sin calcular, le parecía extraño a su yo habitual, reflexivo y centrado en la seguridad. Se tocó distraídamente el pulso, sintiendo el ritmo lento pero firme de su corazón. Los músculos de la espalda protestaban con dolores agudos, resultado del esfuerzo antinatural de cargar con el peso de un adulto en tensión. Cada fibra de su cuerpo parecía retener el recuerdo del calor opresivo. Recordó cómo el vidrio de la ventana, destrozado, irradiaba pequeños reflejos prismáticos en su frente, mientras se inclinaba hacia el interior del coche, y cómo el cuero del asiento estaba extrañamente caliente al tacto. A lo lejos, oía la voz tranquila y profesional de uno de los miembros del equipo de rescate hablando con la policía de carreteras, detallando el incidente con términos técnicos y desapasionados. La distancia emocional de esa descripción contrastaba violentamente con la experiencia visceral que acababa de vivir. Para ellos, era un informe más. Para él, era el momento en que la delgada línea entre la vida y la muerte se había vuelto físicamente palpable. El polvo se asentaba lentamente, y las sombras alargadas de los árboles al borde de la carretera parecían tragarse la luz de los vehículos de emergencia. Había un silencio intermitente, un espacio vacío entre la salida de las ambulancias y la llegada de la grúa, un vacío en el que vagaba la mente de Elías. Pensó en la promesa que le había hecho a su hijo por la mañana, de ayudarle a montar un complejo rompecabezas después del trabajo. La banalidad de esa promesa era reconfortante ahora. Esa era la fuerza motriz, el pequeño recordatorio de que tenía que volver sano y salvo, la razón silenciosa que le impulsó a actuar. No era un heroísmo grandioso, sino la simple y urgente necesidad de garantizar su regreso a casa. Observó un pequeño fragmento de metal quemado, retorcido en una forma casi artística, que reflejaba la luz parpadeante. El objeto, que antes formaba parte de una máquina funcional y veloz, era ahora una escultura de destrucción. La fragilidad de la estructura humana ante tanta fuerza era un pensamiento inquietante. Inspiró profundamente el aire nocturno, sintiendo el frescor del cambio de temperatura. La noche prometía ser larga, pero había una extraña sensación de paz que comenzaba a instalarse, una quietud que venía después de la tormenta, una certeza de que había cumplido, en ese momento caótico, su propósito más fundamental. Los detalles de la escena quedaron grabados en su memoria con una nitidez casi fotográfica. El brillo húmedo de los ojos de la señora Elena, cuando se dio cuenta de que estaba a salvo, el silbido del neumático pinchado desinflándose. La textura de los guantes de los paramédicos, rozando su piel mientras comprobaban sus signos vitales. Cada pequeño detalle componía el cuadro de una noche inolvidable. Un punto de inflexión que sabía que le llevaría mucho tiempo procesar por completo. El agotamiento físico dio paso a una lucidez extraña y surrealista. Estaba allí, intacto,
pero transformado por el fuego y la urgencia del momento. Podía oler el jabón en polvo que emanaba de su propia ropa, un olor doméstico y seguro que parecía totalmente fuera de lugar en ese escenario de destrucción controlada. Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. La onda de choque aún vibraba en sus huesos, un extraño residuo de la adrenalina que había inundado su cuerpo unas horas antes. Era un contraste absurdo. El intenso calor, el olor a ozono y metal fundido que aún parecía impregnar las fibras de su ropa de trabajo, ahora sustituido por el frío glacial del aire acondicionado de la oficina. Miró el documento, la hoja de papel blanco, gruesa y con un diseño frío y corporativo, que sellaba su destino inmediato. La alfombra gris, que absorbía cualquier sonido de pasos apresurados y parecía diseñada para anular la voz, ahora se extendía como un pantano silencioso, tragándose cualquier ruido de protesta que pudiera intentar emitir. La luz fluorescente, siempre constante y cruel, revelaba cada imperfección de la mesa de madera laminada, cada arañazo que contaba historias de rutinas interminables y sueños archivados. El sutil zumbido de la electricidad en las paredes, un sonido de alta frecuencia que solo se notaba en el silencio absoluto, era la única banda sonora de su naufragio profesional. Cerró los ojos por un instante, y el mundo gris de la oficina desapareció, sustituido por el infierno momentáneo de la mañana. El recuerdo de la emergencia era vívido, casi palpable. El rugido seco del motor fallando, el olor dulce y nauseabundo de la gasolina, vaporizándose con el calor y ese chasquido alto, como un látigo que se rompe, que precedió a las llamas reales. Podía sentir de nuevo la tensión en los músculos de su espalda, el esfuerzo bruto para doblar el metal de la puerta que se había atascado con el impacto, y el peso del cuerpo de la ejecutiva en sus brazos, un peso inerte, desmayado por el choque. El polvo del asfalto levantado por el viento caliente y el olor a humo acre y sintético azotaban su piel y le ardían los ojos, una sensación que parecía tatuada en su memoria olfativa y táctil. Todavía le dolía ligeramente la garganta por haber gritado instrucciones a los curiosos, y por haber inhalado ese humo espeso y oscuro que prometía una rápida asfixia. La gratitud que esperaba, o al menos una pausa para procesar el trauma, nunca llegó. En su lugar, llegó la indiferencia cortés, envuelta en la jerga impersonal de reestructuración y optimización de personal. Era como si la acción instintiva de salvar una vida se hubiera descontado como un error de cálculo, una inconveniencia que perturbaba el frío orden de la jerarquía y el presupuesto. Se tocó el bolsillo, donde el papel del despido estaba doblado en 4, con un borde afilado pinchándole la palma de la mano a través de la tela del pantalón. Ese minúsculo dolor físico era más fácil de procesar que el vacío que le dejaba la sensación de traición. Lo que le preocupaba en el fondo no era el orgullo herido, sino la implacable logística de la supervivencia. La imagen de su hijo, esperándolo a la salida de la escuela, con su mochila de colores con héroes de dibujos animados y su sonrisa desdentada, le impulsaba un miedo primario, visceral. ¿Cómo explicar que el héroe de la mañana era el desempleado de la tarde? Necesitaba ese salario, ese seguro médico básico que cubría los pequeños resfriados y las visitas rutinarias que eran esenciales para la tranquilidad de un padre soltero. La visión de su pequeña habitación, acogedora pero estrecha, donde la luz de la mañana siempre entraba por la ventana torcida e iluminaba los dibujos pegados a la pared con cinta adhesiva, era ahora un vívido recordatorio de lo que estaba en juego. La hipoteca simbólica de ese lugar se cernía sobre él, exigiendo atención inmediata, independientemente del heroísmo realizado o la injusticia sufrida. El vaso de agua helada que estaba sobre la mesa, sin tocar, condensaba pequeñas gotas que se deslizaban lentamente por el costado, formando un pequeño círculo húmedo sobre el posavasos de corcho que absorbía la humedad con una lentitud desesperante. Observó esta microtragedia hídrica con una atención innecesaria, utilizándola como un ancla para evitar que su mente entrara en una espiral de ansiedad.
El silencio que siguió a la apresurada salida de la ejecutiva era ensordecedor, un vacío donde antes había una promesa de un futuro estable. El olor a café frío y olvidado, agrio y amargo, flotaba en el aire, mezclándose con el suave y caro perfume que siempre usaba la jefa, una fragancia floral y distintiva que ahora parecía burlarse de la situación. Cada detalle del entorno, desde el reflejo distorsionado de su propio rostro en el monitor apagado, hasta el ruido lejano del tráfico en la avenida de abajo, parecía amplificado y distorsionado por la lente de la desesperación silenciosa. Sentía el peso de cada día de trabajo, de cada hora extra dedicada a construir algo que se había desmantelado en 3 minutos y 20 segundos de conversación fría y oficial. La textura áspera de los pantalones que había planchado con tanto cuidado la noche anterior, ahora le rozaba ligeramente la piel, una pequeña molestia física que se sumaba a la creciente montaña de preocupaciones emocionales. Respiró hondo, tratando de absorber todo lo posible de ese aire inútil y acondicionado, preparándose para el largo e incierto camino de regreso a casa. Tenía que reevaluar cada paso, cada pequeño ahorro, cada promesa hecha a su hijo sobre el próximo juguete o la próxima excursión al parque temático de la región. El plan de ahorro, meticulosamente construido a lo largo de los años, ahora parecía un castillo de naipes a punto de derrumbarse con el primer viento fuerte. Recordó el sonido específico de la llave girando en la puerta principal de su casa, un sonido familiar y reconfortante que esperaba volver a escuchar pronto. Necesitaba mantener la rutina, la apariencia de normalidad, para proteger el pequeño mundo de su hijo de la turbulencia que acababa de engullirlo. El sol de la tarde, filtrado por las persianas metálicas de la ventana del despacho, proyectaba rayas de luz fría en el suelo, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire inmóvil, indiferentes al drama humano. Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. El aroma del café instantáneo flotaba en el aire de la diminuta cocina, mezclándose con la fragancia suave y ligeramente dulce del champú infantil que había usado para lavarle el cabello a su hija la noche anterior. La luz de la mañana, pálida y fría, se filtraba a través de las persianas de vinilo desgastadas, proyectando tenues rayas horizontales sobre el piso de baldosas que había fregado diligentemente, pero que aún conservaba una pátina de uso y tiempo. El silencio era profundo, solo interrumpido por el zumbido rítmico y grave del motor del viejo refrigerador, un sonido familiar que servía como el pulso constante de ese pequeño universo. Sostenía la taza de porcelana que tenía una pequeña astilla casi imperceptible en el borde superior, un defecto que conocía desde hacía años, y el reconfortante calor del líquido le calentaba la palma de las manos. La punta de sus dedos aún parecía conservar la memoria táctil de aquel papel, el sobre marrón y áspero que contenía la notificación de despido. La tinta oscura, impresa con frialdad burocrática, parecía burlarse de la magnitud de la injusticia que sentía. Apartó el recuerdo inmediato de la oficina, la alfombra gris plomo, la mesa pulida de madera oscura y la voz monótona que pronunció las palabras de despido, centrándose, en cambio, en los detalles de su entorno. Había un pequeño arañazo en la superficie de la encimera de fórmica, hecho años atrás cuando intentó arreglar un juguete de cuerda, y trazó el contorno irregular con la uña, buscando aterrizar en la realidad palpable de ese momento. En la habitación contigua, resonaba el delicado y rítmico sonido de bloques de construcción chocando entre sí, un sonido de juego despreocupado, que era la única melodía que importaba ahora. Su hija, en su inocencia infantil, no era consciente de la densa tensión que se cernía sobre la casa, ni del peso del futuro incierto que él llevaba sobre sus hombros. Visualizó la forma en que los rayos del sol, ahora un poco más fuertes, debían estar capturando el dorado de su cabello mientras ella se concentraba en construir alguna estructura fantástica. La imagen era un bálsamo, un recordatorio de por qué soportaba la náusea de la ansiedad. Respiró hondo, tratando de disipar el olor persistente, casi fantasmal, a humo y aceite quemado que parecía haber impregnado su ropa, y de alguna manera sus fosas nasales, desde el incidente.
Era un olor cáustico, metálico, que contrastaba dolorosamente con el suave aroma a vainilla sintética del difusor ambiental que tenía cerca de la ventana. La sensación de calor intenso, el calor que emanaba del capó retorcido del vehículo, aún podía evocarse con solo cerrar los ojos. Podía sentir el esfuerzo muscular, la tensión en los hombros y los bíceps mientras tiraba de la puerta atascada, la adrenalina pura que saturó su sistema y lo mantuvo funcionando mucho más allá de los límites normales de agotamiento. Era surrealista pensar que la misma fuerza que había empleado para salvar una vida había resultado en la pérdida de su propia seguridad profesional. Sus ojos se movieron por el estante sobre el fregadero, donde se acumulaban pequeños objetos que contaban la historia de su vida frugal. Botes de especias genéricas, una pequeña estatuilla de cerámica que su hija había pintado en la escuela, y la vieja radio de pilas que utilizaba para escuchar las noticias. El polvo fino, casi imperceptible, se posaba sobre esos artefactos, un recordatorio silencioso del lento paso del tiempo y de la constante necesidad de mantenimiento. Se dio cuenta de que la estatuilla de cerámica necesitaba una limpieza, ya que el barniz estaba ligeramente opaco, y se prometió dedicar tiempo a esa tarea mundana más tarde, como una forma de encontrar orden en el caos emocional. La tela de su camiseta de algodón, lavada innumerables veces, era suave y familiar contra su piel, un simple consuelo en medio de la abrumadora complejidad. Podía oír el sonido lejano de los pájaros afuera, un gorjeo matutino ajeno a las preocupaciones humanas, un ciclo de vida que continuaba indiferente a los dramas de los despidos y los actos heroicos. La textura de la espuma del café, ligeramente amarga, se disolvía en su lengua, y sintió un breve momento de claridad. No importaba la frialdad del mundo corporativo, ni la ingratitud. Lo que importaba era el calor que había aquí dentro, la respiración regular de su hija, la promesa de un nuevo día que exigía su presencia y su fuerza. Apretó la taza de nuevo, absorbiendo el calor, preparándose para el día de buscar nuevas oportunidades, aunque la incertidumbre se cernía como una densa niebla sobre el horizonte. Se levantó, sintiendo el ligero crujir del piso de madera bajo sus pies, un sonido que era tan parte de ese lugar como la luz que entraba por la ventana. Sabía que el camino sería largo y requeriría una reserva de paciencia y determinación que apenas sabía que poseía. Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. La fría brisa de la tarde, que entraba por la rendija de la ventana mal cerrada, se deslizaba por su piel, un contraste gélido y cortante con el calor residual que parecía impregnar aún cada fibra de su ropa, un eco persistente y doloroso de aquella aterradora mañana. Estaba sentado en el borde del desgastado sofá, cuyos resortes emitían un pequeño crujido familiar y melancólico, con cada mínimo movimiento que se atrevía a hacer, un ruido que normalmente le traía la reconfortante sensación de estar en casa, pero que ahora solo subrayaba el silencio pesado y opresivo de aquel pequeño y modesto departamento. El olor a café recalentado flotaba en el aire estancado, mezclándose sutilmente con el aroma suave y dulce del jabón líquido para niños que usaba religiosamente para lavarle el cabello a su hija, una fragancia de inocencia que le hacía apretar los puños con frustración contenida. El papel de la notificación de despido, arrugado y casi violentamente amasado en el bolsillo de sus pantalones de trabajo, parecía pesar mucho más que su valor material, tal vez una tonelada de expectativas destruidas. Podía sentir los bordes ásperos e inflexibles del papel, incluso a través de la resistente tela de sarga. ¿Cómo era posible? El día anterior era sin duda un héroe, sintiendo la potencia visceral de la adrenalina mientras sacaba el cuerpo inerte de su superiora del vehículo, que ya comenzaba a ser irremediablemente engullido por las traicioneras y voraces llamas, que lamían la pintura con una ferocidad incontrolable. Al día siguiente, era simplemente un nombre más en una fría lista de recortes presupuestarios, descartado con una frialdad clínica, y una indiferencia que rayaba en el completo absurdo y la absoluta ingratitud.
El recuerdo del fuego era increíblemente vívido y perturbador. El ruido sordo y amenazante del motor colapsando, el chirrido cortante del metal retorciéndose bajo el calor extremo, el calor abrasador que hacía que el vello de sus brazos se erizara instintivamente, y el sabor metálico y amargo del miedo y el hollín que había llenado su boca durante esos minutos eternos. Cerró los ojos con fuerza, tratando en vano de alejar la imagen de su rostro pálido y asustado, el de la jefa, mientras la arrastraba enérgicamente hacia la relativa seguridad del jardín, lejos del peligro inminente. Ese momento, ese breve y fugaz instante de conexión humana cruda y desesperada, en el que no había cargos, solo vida y peligro real, parecía haber sido completamente borrado de su memoria con la misma facilidad y desprecio con que se borra una pizarra sucia. La ingratitud, pensó con creciente amargura, no era solo un golpe a su orgullo herido, era un puñetazo directo y doloroso en el estómago de sus cuidadosamente elaborados planes de futuro. Un ataque quirúrgico y directo a la mínima estabilidad que luchaba con uñas y dientes por proporcionar a su hija. Se había prometido a sí mismo que ella nunca sentiría la misma inseguridad económica o la misma sensación de abandono que él había sentido dolorosamente en su juventud. Y ahora, esa promesa sagrada quedaba suspendida en el aire enrarecido de la incertidumbre, amenazada por la crueldad corporativa. El antiguo piso de madera crujía ligeramente bajo sus zapatillas gastadas mientras se levantaba, moviéndose con la lentitud de quien carga un peso invisible, para mirar por la ventana empañada. Afuera, el crepúsculo avanzaba, tiñendo el cielo de suaves tonos lavanda y naranja, que se mezclaban en un espectáculo de belleza indiferente a la turbulencia interna que lo consumía. Podía oír los sonidos lejanos y amortiguados de la vida de la ciudad en movimiento. El murmullo constante y rítmico del tráfico ligero, el ladrido ocasional y estridente de un perro vecino y, más cerca y más íntimo, el zumbido casi inaudible del pequeño refrigerador de la cocina, trabajando arduamente para mantener fresca y lista la leche de la mañana. Cada uno de esos sonidos cotidianos y mundanos era un recordatorio urgente de la preciosa rutina que necesitaba desesperadamente proteger y mantener. Recordó la textura del volante de ese coche, cálido y blando bajo sus guantes protectores, que había usado por instinto profesional, un hábito de seguridad que ahora le parecía irónicamente inútil. Recordó el penetrante olor a plástico derretido mezclado de forma extraña con el perfume caro y distintivo que ella siempre usaba, un perfume que ahora asociaba de forma permanente e ineludible con el peligro, el fuego y la profunda decepción. La tenue luz de la lámpara de pie de la sala, una luz amarillenta y tenue que prometía un calor que no se materializaba, se reflejaba en la pantalla oscura de su celular, que yacía intacto y silencioso sobre la mesita auxiliar. Necesitaba llamar urgentemente a la guardería. Necesitaba empezar a buscar en las plataformas de empleo un nuevo trabajo inmediatamente, pero la inercia, la pura y sofocante incredulidad de la situación, lo mantenía en ese estado de suspensión. Se tocó el lugar de su antebrazo donde había sentido la chispa del calor más intenso, una pequeña zona de piel que parecía vibrar con un recuerdo táctil de quemadura. El despido no se había comunicado de forma agresiva o explosiva. Había sido frío, profesionalmente calculado, casi robótico en su ejecución. Ella había utilizado palabras vacías como reestructuración, ajustes de personal y nueva dirección estratégica. Ni una sola mención al acto de rescate, ni una sola expresión de gratitud, solo la hoja de despido estandarizada e insensible. La pluma que ella había utilizado para firmar, recordaba con extraña claridad, era de metal cepillado, pesada e imponente, y el sonido seco y mecánico del clic de la pluma, al guardarla de nuevo en el cajón del escritorio de caoba, parecía haber sellado su destino con una sonoridad cruelmente definitiva. Se dirigió lentamente a la cocina, la zona más organizada y metódica del pequeño espacio. La encimera estaba impecablemente limpia, reflejo de su esfuerzo metódico y casi obsesivo por mantener el caos bajo control en su vida. Cogió un vaso de agua, y el frío instantáneo del vidrio en su mano
Le proporcionó un pequeño y bienvenido ancla en la realidad fragmentada. El agua bajó helada. Un choque bienvenido que despertó sus sentidos. Consideró la mordaz ironía de la situación desde un ángulo más amplio, tratando de encontrar algún significado en el desorden. Había arriesgado su propia seguridad física, la posibilidad de una lesión grave que lo alejaría de su responsabilidad primordial como padre. Todo en nombre de un principio fundamental de humanidad, de deber hacia el prójimo, incluso si ese prójimo era la persona que tenía el poder absoluto sobre su sustento y su futuro. Ese acto de altruismo instintivo había sido fríamente recompensado con el despido inmediato. Eso lo obligaba a una reevaluación completa y dolorosa de su filosofía de trabajo, de su creencia en la justicia corporativa. Pensó en los detalles minuciosos e insignificantes de aquel fatídico día. El sol intenso que deslumbraba en la sinuosa carretera, el charco invisible de aceite que había contribuido al deslizamiento descontrolado de su coche, el sonido agudo y penetrante de la alarma del vehículo antes de que las llamas se hicieran visibles y amenazadoras. Y luego, la quietud momentánea, la quietud mientras la cargaba, el peso sorprendentemente ligero de su cuerpo, la textura de su cabello rozando su mejilla manchada de hollín, todo eso ahora era solo un preludio amargo y sin sentido para una carta de renuncia estandarizada. El mundo corporativo parecía tener un cinismo ilimitado, una capacidad aterradora para separar el acto heroico de la transacción financiera con una facilidad perturbadora e inhumana. El color de la alfombra de su oficina, un beige descolorido y cansado, parecía absorber toda la luz y la poca esperanza que aún flotaba en el aire. Necesitaba fuerza, no solo para sí mismo, para soportar la injusticia, sino también para el pequeño ser que confiaba en él incondicionalmente. Podía oír la respiración suave y rítmica de su hija durmiendo en la habitación de al lado, un sonido que era a la vez una bendición inestimable y una responsabilidad abrumadora. Se prometió a sí mismo que este revés, por brutal e injusto que fuera, no definiría la siguiente etapa de su viaje, no lo paralizaría. Necesitó un momento para procesar la flagrante injusticia, la falta de reconocimiento, la sensación de ser utilizado y desechado como un objeto desechable, pero no permitiría que eso se convirtiera en una parálisis total. La vida, al fin y al cabo, no esperaba pacientemente a que se curaran las profundas heridas emocionales. Exigía una acción inmediata, exigía la próxima comida en la mesa, la próxima cuenta pagada puntualmente, la próxima sonrisa genuina de su hija. Sabía que el dolor de la traición profesional era real, pero la necesidad de seguir adelante era infinitamente mayor. Era una fuerza motriz imparable que superaba el desánimo. Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. El aroma del café flojo y las tostadas ligeramente quemadas flotaba en la pequeña cocina, mezclándose con una nota sutil y persistente de humo que solo percibía cuando respiraba profundamente, un vestigio fantasmal de la intensidad del día anterior. La luz de la mañana, aún fría e indecisa, se filtraba a través de las persianas horizontales, cortando el aire en franjas doradas y revelando la danza microscópica de las partículas de polvo en el ambiente. Observaba ese ballet silencioso mientras sostenía la taza de cerámica agrietada, cuyo calor familiar y reconfortante contrastaba violentamente con el frío glacial que sentía en el pecho. La sensación era como si le hubiera golpeado una onda de choque emocional, una vibración disonante que seguía resonando mucho tiempo después del traumático suceso. Sobre la mesa de formica blanca, que había visto días mejores y lucía marcas de bolígrafos y vasos olvidados, descansaba el sobre. Blanco, pesado, oficial. La textura del papel era lisa y fría al tacto, casi sedosa, una cruel ironía teniendo en cuenta el contenido áspero e impersonal que contenía. Apenas necesitó releer las palabras corporativas estandarizadas sobre reestructuración de personal e incompatibilidad con las nuevas directrices operativas. Cada sílaba parecía haber sido diseñada para minimizar el costo humano y maximizar el distanciamiento, convirtiendo un acto de gratitud en un elemento de una lista de verificación administrativa.
El contraste entre el rugido ensordecedor de las llamas, el olor metálico y acre del combustible quemándose, y el silencio burocrático de ese papel, era casi insoportable. Cerró los ojos y el recuerdo le vino con la claridad de una pesadilla recién terminada. El estacionamiento de la empresa, normalmente un mar gris y monótono de vehículos, se había convertido en un escenario de caos. El color rojo del vehículo de la jefa, antes símbolo de estatus y poder, ahora envuelto en llamas amarillas y naranjas que lamían el cielo de la tarde. El sonido, el sonido. No era solo el fuego, era el crujir de las piezas internas cediendo al calor, el silbido agudo del vapor escapando, el grito ahogado que supo que pertenecía a la jefa, atrapada por el cinturón. La adrenalina había sido un motor puro, un instinto primario que anulaba cualquier miedo o lógica. Recordaba la sensación de la manija, tan caliente que le quemaba la palma de la mano, pero no lo suficiente como para detenerlo. La fuerza bruta necesaria para arrancar la puerta parcialmente deformada, el olor de su propio sudor mezclado con el monóxido. Podía sentir de nuevo la textura de la tela del asiento de cuero sintético bajo sus dedos, el olor a ozono y a quemado impregnando su ropa. El alivio momentáneo, profundo y gutural, al ver el cuerpo de la jefa, inerte pero respirando, fuera del perímetro de peligro. La gratitud momentánea en su mirada, antes de que el shock se apoderara de ella. La sensación de haber hecho lo correcto, lo único posible, inundándolo como una marea cálida. Y luego, menos de 12 horas después, la frialdad cortante de la mesa de caoba de su oficina, la mirada desviada, las palabras vacías. Su mano, que había luchado contra la muerte, ahora sostenía un aviso de despido. En la habitación contigua, los suaves sonidos de la vida de su hija, Maya, eran un bálsamo. El arrastrar de un osito de peluche favorito, ya gastado y con un ojo suelto, sobre el piso de madera, el murmullo de una conversación imaginaria con sus muñecas, donde ella era la heroína de todas las historias. Se levantó y caminó descalzo sintiendo la aspereza del piso bajo sus pies, un recordatorio constante de la realidad táctil, de la necesidad de continuar. Los cuadros en la pared del pasillo eran pequeñas ventanas al alma de Maya. Dibujos a lápiz de colores, saturados de colores imposibles y formas alegres. El sol era siempre un círculo gigante, de un amarillo vibrante, con rayos que parecían clavar la felicidad en el papel. El cielo era de un azul irreal, casi eléctrico, y las figuras humanas, incluido él mismo, estaban representadas con amplias sonrisas y manos gigantescas, listas para abrazar el mundo. Tocó ligeramente uno de los dibujos, que representaba una figura torpe de palitos, él, sosteniendo un globo rojo, la esperanza, tal vez. El pegamento que Maya había utilizado para pegar purpurina plateada aún soltaba pequeños fragmentos, que brillaban fugazmente bajo la tenue luz. Esa fragilidad y belleza infantil eran su ancla. Era por ese universo de colores puros que no podía permitirse caer en la amargura o la autocompasión. Había actuado por instinto, un instinto que trasciende los contratos de trabajo y las relaciones jerárquicas. El acto de salvar una vida no se anula por un papel con membrete. Permanece como un hecho inmutable y moralmente sólido, independientemente de la respuesta ingrata que le siguió. El departamento era pequeño, pero estaba lleno de la historia de su pequeña familia. La estantería, ligeramente inclinada hacia la izquierda, estaba llena de novelas de tapa blanda y libros didácticos infantiles. El olor de los libros antiguos de papel oxidado y polvo dulce era reconfortante. Notaba el pequeño rasguño que había hecho en el borde de la cómoda cuando la movió solo el año pasado. Cada imperfección material era una marca de esfuerzo y supervivencia. El refrigerador, con su zumbido constante, encendiéndose y apagándose en ciclos rítmicos, parecía imitar los latidos ansiosos de su propio corazón. Sobre la puerta metálica, imanes de recuerdo sostenían notas y listas de compras, un mosaico desorganizado de prioridades diarias que ahora debían revisarse drásticamente.
Tomó la taza, cuyo líquido ya estaba tibio. El sabor amargo del café reflejaba la sensación de injusticia, pero curiosamente, también la sensación de libertad. La urgente necesidad de encontrar un nuevo camino, no solo para pagar las cuentas, sino para reafirmar su valor, ahora estaba clara. Él no estaba definido por una hoja de papel o por la miopía ética de su antigua empleadora. Lo definía el acto de valentía que ella había intentado borrar con tinta. Regresó a la sala y observó a Maya jugar. Sus movimientos eran despreocupados, su risa, un sonido cristalino que rompía la tensión del ambiente. Se dio cuenta de que, en el fondo, lo que importaba era la confianza que ella depositaba en él, la certeza de que era invencible y bueno. Esa era la verdadera recompensa, la que ninguna empresa podía despedir. La luz de la mañana avanzaba, calentando el piso y disipando la fría niebla de la noche. Los muebles sencillos, el sillón gastado donde le leía a Maya todas las noches, la alfombra descolorida que cubría un agujero en el piso, todos parecían testigos silenciosos de su resiliencia. Se sentó en el sillón, respirando hondo, sintiendo la tela suave y familiar. La vida estaba llena de reveses inesperados, como un coche en llamas o un aviso de despido sin sentido. Pero la capacidad de levantarse y proteger a los que amamos era la única medida que él aceptaba. La injusticia era una carga pesada, pero la responsabilidad de ser un refugio seguro era un privilegio que le daba fuerza. El sol ahora incidía directamente sobre el sobre blanco que había sobre la mesa, resaltando su insignificancia frente al vasto horizonte de posibilidades que se abría ante él. Sabía que el camino por delante sería empinado e incierto, pero el recuerdo del intenso calor de aquel fuego y la certeza de que había superado algo mucho peor que la mezquindad corporativa le daban una extraña sensación de propósito renovado. El olor a humo, aunque desagradable, era un emblema de su victoria moral. Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. Liam apretó el sobre marrón entre sus manos, el peso del papel simbolizando el abrupto final de su estabilidad. No era solo el trabajo, era la rutina, el seguro médico y la promesa de una vida estable para su pequeño hijo, Leo. Podía aceptar la ingratitud, pero la injusticia lo desgarraba. Lo había arriesgado todo para sacar a Eleanor de ese vehículo retorcido y humeante, y el agradecimiento llegó en forma de despido forzoso. Estaba en el estacionamiento, listo para irse cuando la vio. Eleanor estaba de pie junto a su nuevo y visiblemente más robusto SUV ejecutivo. No parecía la fría jefa de hacía unas horas. Parecía destrozada. Tenía los ojos enrojecidos y sostenía una taza de café con ambas manos, temblando ligeramente a pesar del día templado. Liam, comenzó, con voz ronca, casi un susurro. ¿Te vas? Sí, señora Eleanor, respondió él, manteniendo la voz firme y profesional, una máscara de indiferencia que le costaba un enorme esfuerzo. La reestructuración corporativa es implacable, por lo que parece. Eleanor dio un paso vacilante hacia él. No se trata de la reestructuración, Liam. No del todo, siéntate. Él dudó, pero la debilidad en su rostro lo convenció. Se sentaron en un banco de concreto cerca de la entrada del edificio. El sol de la mañana resaltaba el cansancio en su rostro. Cuando eso sucedió, comenzó Eleanor, señalando el lugar donde había ocurrido el rescate. Me di cuenta de que estaba viviendo una farsa. Estaba construyendo mi vida dentro de una estructura que no se preocupaba por nada más que las ganancias y las apariencias. El accidente reveló una grave falla en los protocolos de seguridad de nuestro antiguo vehículo corporativo, algo que la alta dirección estaba ocultando activamente. Cuando me sacaste de allí no solo me salvaste del fuego, sino que expusiste el peligro. Liam frunció el ceño. ¿Y eso le costó el trabajo? ¿Por qué la empresa lo despediría por ser un héroe? Eleanor suspiró con evidente vergüenza. Porque no querían héroes, querían silencio. Temían que su historia llamara la atención sobre lo que realmente había sucedido, que la empresa había descuidado el mantenimiento de los vehículos. Para la dirección, tú eras una responsabilidad.
un foco emocional que había que eliminar para que pudieran controlar la narrativa. Ella miró el sobre que tenía en las manos. El despido vino directamente del consejo, Liam. Me obligaron a firmar el comunicado, a actuar como la ejecutiva fría que esperaban que fuera. Pero, en realidad, me pasé toda la noche pensando en lo que hiciste, y en la cobardía que demostré hoy. Una lágrima le recorrió el rostro. Y Liam, el hombre que acababa de ser despedido de forma humillante, se encontró instintivamente extendiendo la mano para ofrecerle un pañuelo de papel. ¿Estás bien, Eleanor?, le preguntó, ignorando la ira que debería sentir. El shock es real, has visto la muerte de cerca. La genuina empatía de Liam la golpeó como una descarga eléctrica. Ella negó con la cabeza, recuperando la compostura, pero con una nueva determinación en los ojos. No, no estoy bien. Pero pretendo estarlo. Ya no puedo trabajar para personas que valoran la imagen corporativa más que la vida humana y la decencia. Tengo recursos, Liam, y lo que no tengo es lo que tú tienes. Integridad inquebrantable y la capacidad de mantener la calma bajo una presión extrema. Se inclinó hacia adelante. Estaba a punto de entregar mi propia carta de renuncia, pero no me iré con las manos vacías. Voy a utilizar mis recursos para empezar algo nuevo, algo que realmente ayude a la gente, centrado en la consultoría de seguridad y la respuesta a emergencias, donde la vida es la prioridad número 1. Y necesito un socio en el que realmente confíe. Liam se quedó en silencio durante un largo momento, asimilando el extraño giro de los acontecimientos. De despedido a socio potencial, todo en 10 minutos. Me estás ofreciendo un trabajo, un nuevo comienzo, fuera de esta estructura, dijo lentamente. Más que eso, te estoy ofreciendo la oportunidad de construir algo en lo que tu decencia sea un activo, no una amenaza. Con mi experiencia administrativa y tu heroísmo práctico, podemos marcar la diferencia. Y sí, Liam, las condiciones serían mucho mejores que cualquier cosa que esta corporación pudiera ofrecerte. La expresión del rostro de Eleanor era de súplica, de alguien que busca la redención a través de la acción correcta. Liam pensó en Leo, en su sonrisa, en la estabilidad que necesitaba. Pensó en el fuego y en el coraje que encontró en ese momento. Sabía que no podía volver a ser solo un número. Sonrió, la primera sonrisa sincera que sintió desde que recibió la noticia del despido. Parece que la reestructuración que realmente necesitaba no era la de ellos, sino la mía propia. Acepto, Eleanor. Vamos a construir esto. 6 meses después, el sol entraba por las ventanas de la pequeña pero bulliciosa oficina de la nueva empresa de consultoría. El logotipo, sencillo y contundente, simbolizaba confianza y protección. Liam estaba al teléfono, cerrando un importante contrato para una organización sin fines de lucro, mientras Eleanor, sentada en su escritorio, observaba el ajetreo con un orgullo silencioso. Habían prosperado. La historia de Liam, la forma en que había actuado rápidamente, salvando una vida sin pensar en las consecuencias, se había convertido en la columna vertebral de su filosofía empresarial. No solo vendían seguridad, vendían responsabilidad. Eleanor colgó el teléfono y se acercó a Liam. Al cliente le ha gustado tu plan de respuesta. Tu enfoque metódico, Liam, es incomparable. No puedo creer que la junta directiva pensara que podía simplemente descartarte. Liam se rió y se pasó la mano por el cabello. Me han hecho el mayor favor de mi vida, Eleanor. Ahora puedo recoger a Leo del colegio sin la rigidez de los horarios corporativos y sigo construyendo algo que me llena de orgullo. Eleanor asintió con los ojos brillantes. Es la prueba de que, a veces, el mayor desastre es solo el catalizador de la mejor oportunidad. Y la decencia siempre se abre camino. Intercambiaron una mirada de mutua satisfacción. Liam no solo había encontrado un nuevo trabajo, sino un propósito renovado y una socia comercial que se había convertido en una amiga leal. Cogió su mochila, listo para el último compromiso del día: recoger a su hijo. Mirando la vibrante ciudad que se extendía ante él,
Sintió una inmensa gratitud por aquel incendio que, irónicamente, había iluminado el camino que debía seguir. Es increíble cómo la vida puede dar un giro radical y encajar a la perfección, demostrando que la bondad siempre compensa. Si te gustan las historias en las que prevalece la justicia y los héroes inesperados encuentran su lugar, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte la próxima aventura de superación.